Hola, ¿qué tal? Me encanta tenerte aquí en un episodio nuevo del podcast Customer Service versus Customer Experience, segunda temporada ya. Fascinante estar ya en la segunda temporada y esta segunda temporada, como ya te lo he comentado, estamos basándonos en el libro Customer Service versus Customer Experience, Consejos de Oro. Un libro de cultura, empatía, por supuesto, experiencia del cliente y es mi libro número 2. Así que estamos estrenando y precisamente todos los temas que estamos tratando en esta segunda temporada es acerca del nuevo libro. Y hoy toca invitado y tenemos un súper tema. Un tema que es digno de tratarse con un especialista. Estoy hablando de la empatía. Esta palabra que a veces es tan trillada y que siempre decimos, bueno, en servicio al cliente tienes que ponerte en los zapatos del cliente. ¿A qué nos estamos refiriendo? Y realmente todas las personas nos podemos poner en los zapatos del cliente. Todas las personas tenemos la facilidad para empatizar con nuestros clientes. ¿Qué pasa con nuestros clientes internos? ¿Por qué para algunas personas es muchísimo más fácil, para otras es mucho más difícil? ¿Es todo esto cuestión de actitud o es cuestión de empatía? Con la empatía nacemos, la empatía se desarrolla. Es un tema bien profundo, es por esto que tengo de invitado a un especialista. El día de hoy nos toca platicar con el doctor Jorge Mancera. Él es médico cirujano y partero con especialidad en psiquiatría y también es licenciado en ciencias jurídicas, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Jorge es especialista en atención para problemas emocionales. Él es presidente actual de la Asociación de Psiquiatría, del Noreste, y algunas de sus actividades recientes, porque tiene un currículum larguísimo que no te lo voy ahorita a leer ni a contar, más bien ahorita lo vamos a ir conociendo poco a poco, pero él actualmente se dedica a la investigación, a la capacitación y por supuesto a la consulta privada. Así que, ¿qué esperamos? Empezamos y damos la bienvenida a Jorge Mancera, doctor, para hablar de este súper tema en servicio al cliente, la empatía. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, Jorge? Encantadísima de que estés con nosotros en este episodio de la segunda temporada de Customer Service versus Customer Experience. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí contigo, Yamina. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues es un placer, vamos a que me hayas invitado a tener esta charla, ¿no? Ay, qué padre, Jorge. Va a ser que nos la vamos a pasar súper padre y aparte se va a pasar Claro. rapidísimo. Oye, traemos un tema sasasasazo, que como platicábamos ahorita antes de empezar a grabar, es un tema que parece muy fácil, que es muy sociable, que todo mundo hablamos de la empatía, pero cuando realmente te pones a profundizar, es un tema muchísimo más complejo de lo que pensamos y por eso me encanta tenerte aquí, un especialista psiquiatra, y vamos a entrar directo a este tema de empatía. Jorge, tengo muchísimas dudas de la empatía y yo quiero preguntarte si las personas nacemos siendo empáticas o la empatía se va desarrollando a través del tiempo. Sobre todo cuando estamos hablando del servicio y la experiencia del cliente, la empatía es un tema clave en las personas que tienen en contacto con el cliente y no nada más con el cliente externo, con el cliente interno también, que es tu compañero de trabajo y yo creo que es con quien más trabajo nos cuesta desarrollar la empatía. Cuéntame desde tu punto de vista médico o de tu experiencia en psiquiatría, ¿nacemos con empatía o se va desarrollando? ¿Cómo está eso? Híjole, yo creo que es un tema que se aborda en cualquier área, ¿no? El nacemos o nos hacemos, Sí, ¿no? sí. Cada uno nace. Definitivamente todos nacemos con como luego escuchamos, es que tiene su temperamento y desde chiquito ya tenía su temperamento. Definitivamente, también luego escuchamos es que los niños son una esponjita y van absorbiendo Sí. todo lo que ven, escuchan, lo repiten y lo van aprendiendo, ¿no? Yo creo y yo me inclino definitivamente mucho más a que sí, tenemos nuestro temperamento, pero en base a la experiencia que vamos teniendo desde que nacemos Ujú. y hasta que nos morimos, es como se va a ir formando nuestras características personales. De repente nos encontramos niños, bebés, bien sonrientes, que se van con cualquier persona, que Sí. cualquier persona les da los brazos y se van, otros que son totalmente ansiosos y que no se pueden despegar de la mamá.
va a tener todo esto. Tú dices, híjole, de niño o es un niño súper confiado, sonriente, con todo el mundo se va. Sí, pero va a depender de las experiencias que este niño vaya teniendo conforme o va a ser el resultado de lo que él vaya asimilando. Entonces, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, definitivamente se va a ir formando con todo lo que vamos viviendo, ¿no? Y entonces a lo mejor yo de niño era súper confiado, pero pues me dieron 2, 3 manazos, coscorrones, me mordió un perro y entonces empecé a aprender a desconfiar de la gente o de las cosas o de las situaciones, ¿no? Entonces, solamente creo que tiene que ver con lo que vamos viviendo. Ok, súper, me encanta esto, porque bueno, entonces no podemos decir, déjame, voy a hacer hasta aquí unas anotaciones. No podemos decir entonces, es que yo así nací. O sea, como ya hemos nacido, siempre tenemos durante el crecimiento nuestros cambios. Entonces ya ese es un gran aliciente porque entonces las personas pueden ir desarrollando la empatía cuando por naturaleza no la tenemos, porque creo, normalmente comento y sobre todo en mis capacitaciones que la empatía es muy fácil que se genere automáticamente en el ser humano cuando sí realmente has vivido lo que tienes enfrente. O sea, es cuando una persona vivió algo que tú ya viviste, la empatía se genera de manera orgánica. Nos cuesta trabajo cuando yo no he vivido lo que viviste tú y entonces es cómo desarrolla esta empatía. Entonces, ¿cómo pudiéramos decir, por ejemplo, en el ámbito de trabajo, en el servicio al cliente que tanto se necesita? ¿Una persona puede trabajar la empatía como un desarrollo personal o como una capacitación dentro del trabajo para poder desarrollarla y ser más empáticos con los clientes? Definitivamente podemos aprender a desarrollar cualquier habilidad, ¿no? Ok. La que sea. Si yo jamás he corrido un maratón, y es que no, pues ya estoy muy grande para empezar a correr. Pues en cualquier momento se puede aprender es que ya estoy muy viejo para estudiar. Es que yo creo que en cualquier momento podemos desarrollar cualquier habilidad, ¿sí? Obviamente, esto lo tenemos que hacer de manera consciente y Sí. comprometida. Tengo que empezar yo a aprender, si hablamos de empatía, oye, ok, ¿cómo puedo ir desarrollando yo la empatía? Primero tengo que estar consciente, ¿sabes qué? A veces soy muy hostil, a veces soy muy agresivo con mi Sí. forma de ser, con mi forma de hablar. O sea, ¿cómo puedo ir modificando esa conducta y cómo puedo llevarme mejor con mis subalternos, con mis superiores, con mis iguales? Primero tengo que estar consciente. Pero hay algo antes que es bien importante, Yamina. Para que yo pueda desarrollar empatía y para que yo pueda estar consciente de esa empatía, lo primero que tenemos que hacer, es un tema bastante intenso, tengo que tener salud emocional. Primero tengo que estar bien Sí. emocionalmente, porque si no, voy a tener una percepción equivocada de lo que veo, de lo que siento, todo lo voy a percibir, pues, o de una manera agresiva. Y algo también importante, la empatía tiene que darse de manera bidireccional, no puede ser nada más de un lado, de aquí para allá, ¿no? Ok. O de allá para acá. Tengo que tratar de ser empático, pero si yo trato de ser empático y recibo rechazo y recibo agresiones pues me va a pasar lo que el niño que jugaba con todos los perritos y de repente lo mordió un perro, ¿no? Ya. Entonces, también tengo que estar consciente de que la otra persona, para ser empático, tengo la definición así coloquial y bien sencilla, es ponernos en los zapatos del otro. Tengo la capacidad de ponerme en los zapatos del otro y realmente sentir lo que está sintiendo el otro cuando yo nunca lo he sentido. Por ahí revisaba algún estudio y bueno, un estudio que se realizó en donde con estudios de imagen a personas, bueno, se les pone en cierta situación o se les hace referencia a ciertas situaciones y, ok, se estimulan ciertas áreas del cerebro, ¿no? Y cuando se les expone a la situación que otras personas han vivido, que no tiene nada que ver conmigo, no había la misma reacción, ¿no? Definitivamente es muy difícil que yo me ponga en los zapatos del otro cuando yo realmente no lo he vivido, a menos que, mencionaba el estudio, a menos que esas personas fueran realmente muy cercanas a mí y realmente fueran alguien significativo y que me doliera lo que les estaba pasando, ¿no? Entonces,
La empatía es algo bien difícil, pero claro que se puede aprender. Tenemos que estar conscientes y tenemos que intencionar el desarrollar esta capacidad de empatía. Me encanta eso, fíjate. Entonces, si tenemos que desarrollarla bajo una intención y bajo una conciencia de que mi intención es desarrollar empatía, sería muy buena práctica por parte de las empresas incluir dentro de sus programas de capacitaciones algún tipo de capacitación que desarrolle la empatía. Y yo no sé si existan o tú conozcas como médico algún tipo de capacitaciones o dinámicas que se puedan poner a las personas con la mera intención de desarrollar la empatía. Así como este estudio que me dices que en donde se las ponen y a ver si los circuitos, no sé, cerebrales se conectan o no. ¿Existe alguna dinámica que tú conozcas que se pueda poner a las personas con la simple intención de desarrollar empatía? Yo creo que, digo, dinámicas puede haber muchas, ¿no? Ujú. Y ¿en qué consisten? En vivir situaciones, en exponer situaciones en donde tratemos de ser empáticos, pero esto no funciona, digo, y creo que tú debes de tenerlo súper clarísimo. Esto no funciona si lo hablamos una vez y ponemos una Claro. dinámica una vez. Esto tiene que ser Claro. como el ejercicio, como los entrenamientos, como el estudiar, pues tiene que ser constante, frecuente y repetitivo. Si Ujú. no, esto no funciona. Yo creo que una de las técnicas que más nos pueden ayudar para poder desarrollar la empatía es estárnoslo repitiendo constantemente y estar poniéndolo en práctica constantemente, ¿no? El ver el ejemplo, como dicen, las palabras, ya se me olvidó cómo va, pero bueno, las palabras son una cosa, pero los El ejemplos, ejemplo arrastra. el ejemplo arrastra, efectivamente. Entonces, mientras estemos poniendo esto ha sucedido con muchos temas en los últimos años, con la cuestión de la violencia de género, el acoso laboral, y una cosa es que lo leamos y que veamos una norma oficial y las leyes, y la otra es que lo estemos repitiendo constantemente y que veamos, a ver, ¿qué es violencia, no? ¿Y dónde empieza la violencia? ¿Y a qué le llamamos violencia leve o grave o severa? ¿En qué parte empieza, no? Entonces, igual esta parte de la empatía, en, en, en dónde he sido poco empático, ¿no? En dónde he fallado en la empatía con mis iguales, con mis superiores, con mis subalternos, y qué tengo que hacer, ¿no? Yo creo Ujú. que esa es la parte. Primero tenemos que estar bien conscientes, pero, repito, la salud mental, la salud emocional de cada quien es muy importante porque si no vamos a tener una percepción equivocada. Y la parte cultural, que nos vayamos educando pues en esta cultura de la empatía, ¿no? Sí, fíjate, me encanta esto que acabas de decir porque precisamente ahorita en mi libro hay todo un capítulo que hablo de la empatía y hablo precisamente de la salud emocional, donde es bien importante primero la salud emocional del empleado para después rescatar las mejores prácticas para desarrollarlas. Entonces, en este libro, por eso quise invitarte para hablar a profundidad de este tema y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, fíjate que dijiste algo que me gustaría resaltar. El estar oyendo, el estar escuchando, el estar hablando del tema. Creo que es una práctica que es muy recomendable, entonces estoy entendiendo para las empresas como precisamente, y justo también en el libro hablo de implementar un tipo de cultura, donde, por ejemplo, si en el mes podemos bautizar al mes de la empatía y todo el mes estar hablando de este tema bajo conceptos, bajo ejemplos que pudiera estar presente en la mente de los colaboradores. Y justo también otra de las cosas que acabas de mencionar, estar, yo creo que es una muy buena práctica de los líderes estar resaltando en dónde está fallando el colaborador para hacérselo saber y entonces poderle decir en dónde podemos, no sé, mejorar en cuanto a la empatía con el cliente. ¿Es así? ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, sí, obviamente, y como te decía, es de todos lados para todos lados, ¿no? Sí, Empezando de arriba para abajo. sí, Y porque si de totalmente. repente yo digo, a ver, déjame checar dónde está fallando mi colaborador y yo no estoy en los zapatos de él, si Sí. yo realmente no conozco, si yo estoy con una persona, con un colaborador que está estresado porque tiene una carga importante de trabajo,
La ansiedad uno de los síntomas de la ansiedad y de la depresión, síntomas característicos de ansiedad y depresión son, nosotros nos imaginamos, sí, a la persona con miedo, a la persona triste, llorando, pero los síntomas de la ansiedad y la depresión van muchísimo más allá y uno de los característicos síntomas son la irritabilidad, la intolerancia, la desesperación y cuando nosotros tenemos cualquiera de estos temas, la dificultad en la atención y la concentración, ahorita que hablabas de que vas a abordar el tema del trastorno por déficit de atención, la dificultad en la atención y la concentración a un lado del trastorno como tal, es un síntoma característico de la ansiedad y la depresión. Entonces, una persona que por su ansiedad, por su estrés crónico, por sus síntomas depresivos que pueda tener, que está irritable, intolerante, obviamente va a ser muy difícil que pueda ser empático con otras personas, ¿no? Y estoy hablando de cualquier parte de la empresa, ¿no? De arriba, de abajo, de en medio, de donde sea. ¿Sí? Y no enfocarnos en querer ver si los demás están siendo empáticos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si yo estoy siendo empático. Luego podemos ser muy duros para criticar y por ejemplo, dentro de los textos que leemos, te pones a buscar empatía y de una manera muy sencilla dicen, las personas que no son empáticas y que no se pueden poner en los zapatos de los demás son personas sociopáticas, son personas que no tienen sentimientos. Y no es así tan sencillo, digo, habrá que ver la historia de esas personas que se les dificulta sentir empatía o cómo vive cada quien la empatía. Yo puedo decirte, es que yo soy empático y mi forma de ver las cosas es, te enseño a pescar en vez de darte el pescado, ¿no? Y habrá quien diga, oye, pues qué cruel, ahorita tiene hambre, mejor dale el pescado, ya después veremos, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo en mi aprendizaje, en mi forma de vida y cómo veo yo la empatía, ¿no? Para mí, ¿qué es la empatía? Wow, esto último que acabas de decir me encanta porque sí es cierto, o sea, tal vez estamos catalogando la empatía y estamos requiriéndole al colaborador alguna situación desde mi punto de vista o desde mi banquito de privilegio o no privilegio y estoy exigiendo al colaborador algo que no me va a poder dar en este momento. Y me encantó el ejemplo del pescado, porque sí es cierto, estamos acostumbrados desde un punto de vista de juzgar, bueno, no te voy a dar el pescado, te voy a enseñar a pescar, cuando sí es cierto, si en ese momento requiere el pescado, tal vez hay que darle el pescado y después enseñarlo a pescar. Esto último me voló mi cabeza, me encantó esto. Entonces, estoy entendiendo que es muy importante, sumamente importante, primero analizar la situación del colaborador, tal vez, ¿cómo se pudiera hacer? Platicando con él para poder ver, tal vez trae alguna depresión funcional, en donde, como tú dices, estamos acostumbrados que la depresión, queremos ver a las personas llorando, y no, la persona puede ser funcional, pero trae un cuadro de depresión que es tal vez se manifiesta en irritabilidad, como dijiste ahorita, ansiedad, y nosotros le pudiéramos estar exigiendo servicio al cliente cuando él va a decir, oye, pues por más que quieran, no puede. Sí, yo creo que tú que eres deportista me vas a entender perfectamente. Si yo quiero entrenar cualquier deporte a un nivel de competencia, lo primero que tengo que hacer es estar físicamente bien. Sí. Y tengo que hacerme un check-up y revisar que todo esté bien. ¿Para qué? Pues para no tener una lesión, para que no me dé un infarto, para que no me vaya a pasar algo grave, ¿no? Y obviamente, entre mejores condiciones físicas y emocionales yo tenga, mejor voy a poder desempeñarme en esa actividad deportiva, ¿no? Lo mismo pasa acá. Lo primero que tenemos que hacer es hacer psicoeducación y tratar de identificar en qué condiciones emocionales estoy o estamos todos en la empresa para poder decir, ¿sabes qué? Puede ser que esta cuestión de irritabilidad, de distanciamiento con los compañeros o con cualquier persona, tenga que ver con una cuestión emocional, con una cuestión de estrés, con una cuestión, pues incluso obviamente fuera del trabajo, ¿no? Preocupaciones, sí, situaciones económicas, enfermedades, y hay escalas muy, muy sencillas y muy prácticas para poder identificar si hay síntomas de ansiedad o de depresión, que yo creo que eso sería lo más práctico en cualquier empresa. Son escalitas que las pones en menos de 10 minutos, que son autoaplicables y que por lo menos te dan un parámetro ahí
o una idea de si alguien trae ahí síntomas de ansiedad o síntomas de depresión, incluyendo las alteraciones del sueño, que también pueden ser síntomas de ansiedad. Y una vez que sabemos que las personas están bien, educarlas en cuáles son los síntomas de ansiedad, de depresión, cuáles son y enseñar la empatía y practicar la empatía en todas las áreas. Como decía ahorita, pues a lo mejor sí vale la pena 5 minutos, 10 minutos cada semana o cada cierto tiempo, cada 15 días o el mes de la empatía, y está todos los días, hoy vamos a ver un caso de empatía, ¿no? A ver, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué sentiste, no? Y poder estarlo repitiendo para poder meterlo bien. Cuando se habla también de empatía, por ahí se habla de 3 formas o 3 elementos de la empatía, y creo que sí es importante que lo tengamos claro, que primero es la empatía cognitiva, el que estemos enterados, ¿no? Y el que yo pueda decir, a ver, ¿qué tan empático soy? ¿Qué es la empatía? ¿Cómo son las situaciones? ¿Cómo se dan? ¿Y cómo las vivo yo? Y luego está la empatía emocional. Es ahí sí cuando, ok, a ver, trato de ponerme en los zapatos de la otra persona y ver qué está sucediendo. Pero para tener esta empatía emocional, realmente tengo que conocer bien a la persona. Digo, es bien difícil. O a veces lo tomamos muy a la ligera el decir, a ver, déjame ver qué está pasando para decirle qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Sí te entiendo que estás sufriendo, pero lo que tienes que hacer es bla, 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 ¿no? Y la típica, ¿no? Es levántate con el pie derecho por el lado derecho de tu cama y abre las cortinas de tu ventana y ve que el sol brilla para ti, las florecitas del campo te sonríen y bla, bla, bla. Oye, espérame, o sea, no puedo, ¿no? Entonces, de ahí viene la otra parte, que es la parte de la comunicación, de la empatía, la comunicación en la empatía. Es cómo voy a transmitir mi empatía, ¿no? Es qué le tengo que decir, cómo se lo tengo que decir, porque no funciona igual para todas las personas. Todos somos diferentes, todos sentimos diferentes. Y alguien con una palmadita se va a sentir muy bien y alguien se va a sentir como que pues nomás pasó y me dio una palmadita, ¿no? Sí. O alguien que tiene mucha dificultad para expresar su afecto, aunque estés sintiendo, puedas estar emocionalmente muy empático, pero si tu forma de expresar esa empatía es con una palmadita porque te cuesta trabajo, ahí vamos a estar fallando, ¿no? Entonces yo creo que es una situación, es una dinámica, hablar de empatía es una dinámica bien compleja y tiene que ver desde, como te decía, desde estar conscientes, desde la parte cognitiva, la parte emocional, qué me hace sentir, qué me despierta. A veces no me tiene que hacer sentir mal, a veces no me tiene que doler, simplemente es, a ver, déjame ubico qué es lo que puede estar sintiendo esta persona. A lo mejor yo lo siento diferente, sabes que yo viví situaciones mucho más difíciles que tú, pero no me sentí así. Sí, tengo otras habilidades, tengo otras capacidades, ¿no? Entonces, ok, él está viviendo las cosas así, ella está viviendo las cosas así. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿No? Y ahí viene la parte de la comunicación, ¿no? Ok, me encanta. O sea, me gusta cómo has dividido estas partes de la empatía, lo cognitivo, lo emocional y la parte de comunicación, para poder llevar como un procesito. Ahora, tomando en cuenta toda esta práctica que me estás diciendo, ahorita me comentaste dices escalas muy sencillas que se pudieran utilizar para poder a lo mejor hacer un diagnóstico o ver cómo está la persona en su cuestión de empatía. Y a lo mejor es algo muy sencillo, pero que nos ayuda. ¿A estas escalas te estás refiriendo a algunas pruebas, algunas preguntas, algún tipo de test para poder más o menos en la empresa darnos cuenta cómo andan las personas? Sí. Hay algunas pues, escalas psicopatológicas muy sencillas. Las más comunes, sobre todo para hablar o para identificar la ansiedad y la depresión, son tanto para ansiedad como depresión, las de Hamilton y las de Beck. Son escalas bien prácticas, bien sencillas, y ahí vamos, ni siquiera hay así como que puntajes de corte muy específicos, pero obviamente, pues entre más puntaje, pues más nos podemos ir inclinando a identificar que, caray, algo está pasando aquí, ¿no? Se pudieran usar estas desde el momento de la contratación, me imagino, ¿no? Cuando haces los exámenes psicométricos a las personas. Sí, definitivamente que sí. Obviamente, una persona que va a una entrevista ya lleva cierto grado de ansiedad, entonces puede salir ahí un leve índice de ansiedad, pero bueno, ahí lo que tenemos que ver es que cuando ya
marcadores son importantes, ¿no? Y porque podemos también equivocarnos y tener ahí prejuicios de, híjole, si salió con tantita ansiedad, mejor Sí. no. Entonces sí, tiene que evaluarse muy bien cada situación, ¿no? Ok, fíjate, ahorita me gusta mucho esto que estás comentando, aunarlo con tal vez las situaciones que pudiera estar haciendo la empresa para hacer la parte, me imagino que es la cognitiva. Recuerdo que cuando yo estaba trabajando en Disney, dentro de la inducción que duró bastante tiempo, 3 meses de inducción, nos ponían a hacer, no, a vivir y actuar casos reales que nos iban a pasar cuando ya estuviéramos en el lugar de trabajo. Ellos le llamaban Disney Moments, en donde ellos ya sabían qué es lo que íbamos a vivir afuera y luego nos hacían una actuación y nosotros como nuevos colaboradores teníamos que reaccionar de acuerdo a nuestra propia instinto y después, según la reacción, después ellos nos instruían hacia, bueno, te recomendamos esto, lo otro, pero nos hacían mucho esta situación. Me imagino yo que precisamente para que no nos cayera de sorpresa cuando ya íbamos a estar en el lugar de trabajo y desarrollar entre otras cosas, la empatía, ¿no? Uh-huh. Eso. Claro, es algo que tenemos que practicar y que tenemos que vivir situaciones, ¿no? Vivir Y en un situaciones. momento dado, pues incluso tenemos que vivir, digo, puede ser muy práctico el decir, bueno, a ver, vamos a vivir situaciones hipotéticas, ¿no? Y que han pasado aquí o que han pasado en otras empresas, pero nada mejor que también poner experiencias reales que se están viviendo día con día, que, híjole, aquí es donde entra la situación de, pero nos vamos, ahora sí como dicen, ya nos evidenciaste, ¿no? O sea, pero me voy a evidenciar, si yo le digo a mis colaboradores, a ver, denme ejemplos de falta de empatía o de pérdida de empatía, obviamente me voy a exponer a que me digan, oye, pues es que yo siento que tú eres poco empático aquí y en esto y en esto y en esto. Hace más de 10 años estuve haciendo contacto con algunas empresas para hacer estos cursos de capacitación de psicoeducación y la respuesta que yo recibí en aquel entonces, repito, hace 14 años, era, no, ni para qué le movemos con ese tipo de cosas, porque todo el mundo va a decir que está deprimido, todo el mundo va a decir que está ansioso y se van a querer incapacitar o van a querer tomar medicamentos, ¿no? Porque pues aparte, yo creo que hasta actualmente sigue siendo un psiquiatra, nos va a venir a querer dar medicamentos y nos va a hacer a todos adictos y bla, 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 ¿no? Digo, nos falta mucho culturalmente, Sí. pero el miedo es a que los colaboradores puedan empezar a decir, sí, estoy deprimido por tu culpa y estoy ansioso por tu culpa, me puedo colaborar algunos años en la Oficina de Prevención de la Violencia de Género en salud en los hospitales Zambrano y Tecnológico. Y entonces, por eso mencionaba hace rato, ¿dónde empieza la violencia, el acoso laboral o la violencia de género? Sobre todo cuando hay generaciones que están o estábamos acostumbrados a cierto tipo de trato, a cierto tipo de conductas, de comentarios, y que de repente a veces, y me tocaron varios casos en donde pues la simple palmadita era así como que es que yo siento que me toca o que me volteé a ver con miradas lesivas, es hasta dónde sí, hasta dónde es mi percepción, yo porque viví violencia y entonces ahora cualquier situación que veo yo la percibo como amenazadora, entonces es algo bien complicado, entonces sí tenemos que entrar mucho a la psicoeducación en todos los niveles, para no caer en los extremos, ¿no? Y sí, y fíjate que justo, y qué padre que me comentas esto que viviste hace 14 años como retroalimentación de las empresas, porque me estoy imaginando, a veces decimos, no, hombre, ni le busques, porque también le das tantito al colaborador y salta con todas las cosas y no, mejor déjalos así. Sin embargo, también ahorita te iba a preguntar eso, ¿qué tan recomendable es que haya este tipo de, pues no sé si llamarles servicios o apoyos disponibles hacia los colaboradores para hacer algo, lo acabas de decir, psicoeducación, o sea, para poder saber realmente y que no caigamos en ay, bueno, yo todos andamos depres y por eso nos comportamos así, o de plano no tenemos ningún apoyo y estás viviendo alguna situación verdadera bajo, pues,
tus propios instrumentos internos que puedas llegar a tener. Claro, la realidad de las cosas es que la gran mayoría de la gente no queremos estar enfermos. Uh-huh. La gran mayoría de la gente no queremos tomar medicamentos. Uh-huh. Ni queremos sentir, y mucho menos decir que tengo tratamiento por un psiquiatra. La gente oculta cuando afortunadamente cada vez ha ido cambiando más y la gente lo habla más libremente o lo expresa. Aún así sigue siendo el tabú y el estigma el tener tratamiento psiquiátrico. Entonces la mayoría de la gente no quiere estar enfermo, no queremos estar enfermos ni tomar medicamentos. Ahora, con esta norma oficial 035, sí, que obliga a las empresas a dar atención de salud mental, prevenir, y que haya personal ahí capacitado que esté evaluando, yo creo que esto es como la educación. Dicen, bueno, es que la educación es muy cara. Sí, sale más caro no tener educación, ¿no? Entonces, acá es igual. La salud es cara. Sí, es más caro no tener salud. Hablando de síntomas, al final de cuentas, una persona que está sufriendo y que no tenemos la capacidad empática de tener ese acercamiento o identificar qué le está pasando a alguien que está colaborando conmigo, me va a dar ansiedad, me va a dar depresión. No quiero decir que todos vayan a tener un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo y que requieran de medicamentos, no. Sin embargo, como ya lo mencioné, los síntomas de la ansiedad y de la depresión o el estrés crónico, pues son la dificultad en la atención, en la concentración, errores. Al estar siempre con una preocupación, tengo mayor tendencia a tener errores, accidentes laborales, errores administrativos en los números porque me distraje, porque se me pasó, porque me equivoqué, y entonces me va a ir costando más. Son personas, si yo estoy viviendo situaciones difíciles, mi mente, mi capacidad intelectual no va a poder estar al 100% en mi trabajo. Entonces yo tengo que buscar la manera de que mis colaboradores puedan estar al 100% en mi trabajo. Y no es tan sencillo como lo escuchábamos por mucho tiempo. Él llega, deja tus problemas de la casa ahí en la entrada y ponte tu overall y vamos a ponernos a concentrarnos en el trabajo. Y cuando salgas, deja tus problemas del trabajo y te vas. Pues eso no existe, no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, tenemos que ir aprendiendo que una persona que no está intelectual y emocionalmente al 100%, va a cometer errores, va a tener accidentes, se va a enfermar. Los médicos de las empresas creo que tienen bastante claro, cada vez tienen más claro que las personas con ansiedad, depresión, son clientes frecuentes del departamento médico de las empresas porque me duele la cabeza, porque ando mareado, porque sentí que me bajó la presión, porque traigo colitis, porque traigo gastritis, porque traigo lumbalgia, porque traigo 1000 cosas. Y que muchos de esos casos que, bueno, también son síntomas de ansiedad o pueden ser síntomas de ansiedad y depresión. Tampoco quiero clasificar todo lo que nos pasa en ansiedad y depresión, pero pueden ser cuando es repetitivo y no tienes nada, ya te hicimos estudios, ya te hicimos exámenes y son días perdidos. La Organización Mundial de la Salud clasifica la ansiedad y la depresión como unas de las enfermedades que más días de calidad de vida perdida tienen en comparación con todas las enfermedades, ¿no? Okay. Y de salud. Entonces, son de las enfermedades que mayor discapacidad causan en general. De hecho, en el 2010 hubo un artículo por la Organización Internacional del Trabajo que hablaba y que decía que la depresión, exclusivamente la depresión, era la enfermedad que mayores pérdidas económicas ocasionaba a las empresas por causa de incapacidad. Uy. Por causa de incapacidad. Sumémosle todos los que no están diagnosticados y que faltan, que tienen errores administrativos, que tuvieron accidentes laborales, bla, 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 ¿no? Entonces, sí es importante la psicoeducación, sí es importante que
nos acerquemos con nuestros colaboradores. Ujú. Totalmente, qué importante que esta última cifra que acabas de mencionar y eso es de la incapacidad de la depresión, más todas las pérdidas que hay en la depresión funcional, como le llamo yo, que es estás deprimido y sigues trabajando. Oye, Jorge, ¿y en qué momento, por ejemplo, yo me encuentro con las empresas en donde es que los colaboradores falta de empatía? Ya yo no estoy segura si es falta de empatía o es indiferencia y mala actitud cuando no tratas bien no que no trates bien a un cliente, que no te importe, incluso cuando nosotros somos clientes y vas a algún lugar demostrador y que la persona que te atiende simplemente háganle como quiera, o cuando nuestros colaboradores hacen eso con nuestros clientes externos o con nuestros compañeros de trabajo. Si estamos notando que no tiene empatía porque muestra indiferencia, ahí ya es otra característica, ¿no? De la persona. Híjole, es bien difícil dar opiniones así, porque volvemos a lo mismo, ¿no? A ver, ¿y cuál es la situación de esa persona? Y de repente tú dirás, bueno, es que él no es así, o ella no es así, o hoy le pasa algo, ¿no? De repente, no sé, somos clientes frecuentes de algún lugar y dices, oye, siempre está de buen humor, y hoy como que bien cortante, ¿no? Pues a lo mejor algo le está pasando. Hay gente que siempre es así, y siempre es Sí. hostil, agresiva. Esa Poco gente digo yo. Oye, es que yo los quiero mandar al psicólogo. Ajá. Entonces, no sabemos cuáles son las situaciones de vida de esa persona, qué es lo que ha vivido, ¿no? Y ahí es donde hablaba al inicio, ¿no? Que no es que las personas poco empáticas son sociópatas, ¿no? Son personas que no les importa y no sienten el dolor ajeno, ¿no? Es cuáles son las circunstancias de vida de esa persona, ¿no? Y cuáles son las situaciones que está viviendo. Tiene problemas económicos, tiene problemas de pareja, tiene enfermedades en su casa, se siente mal, en fin. Es bien difícil cuando nos encontramos una persona así. Entonces, si yo tengo una persona así en mi empresa, tendría que evaluarla. Hay muchos pacientes que cuando vienen, pues bueno, vamos viendo, muchos vienen no porque se sientan deprimidos, no porque se sientan ansiosos, vienen porque dicen, es que siempre estoy de mal humor y siempre estoy irritable y me sugirieron que buscara ayuda, ¿no? O el psicólogo me dijo que viniera a una valoración contigo. Y, y cuando vamos evaluando, pues vemos síntomas de ansiedad, vemos síntomas de depresión, que cuando se tratan adecuadamente, es muy común escuchar aquí que dicen, fíjate que me he sentido muy diferente y me lo han dicho. Ayer o X día me dijeron, híjole, yo estaba bien asustado cuando te dijeron que tal cosa, porque que se va a poner bien mal y se va a enojar. Y no, estuviste bien tranquilo, ¿no? Entonces, la gente cambia. Una persona, el Grinch de la Navidad, el famoso Grinch de la Navidad, es una depresión, es una depresión clásica, ¿no? Es una persona que tiene una vida difícil y que pues no quiere hablar con nadie, que no quiere vivir con nadie porque le duele esos días, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con muchísimas personas hostiles, agresivas, aisladas, y no podemos, así como que con la mano en la cintura, decir, sí, esta persona X, no le importa nada, ni se pone la camiseta, ni nada, ¿no? No, tendríamos que ver cada caso y evaluar. Esto último que acabas de decir es bien importante para mí porque cuando estoy adentrándome en capacitaciones con las empresas o en consultoría, sí veo que un alto porcentaje de personas tiende a la indiferencia, a la falta de actitud, a la falta de empatía. Y creo que aquí hay un buen llamado de acción para los líderes y para las mismas personas, porque me encantó ahorita el ejemplo que dijiste, oye, vine porque últimamente me he estado sintiendo muy malhumorado o porque me he estado sintiendo así o los comentarios de mis compañeros son tales. Entonces, qué padre que la misma persona, el número uno que dijiste ahorita, el cognitivo, se dé cuenta que algo anda mal o que algo no es normal. Y si la persona no se da cuenta, que los líderes se puedan dar cuenta para hacer como un diagnóstico visual y decir, a ver, esta persona es una constante, que hay una indiferencia, que no se comunica, que no demuestra empatía o interés para la otra persona, llámese cliente interno o externo, y en poder sugerir a lo mejor algún tipo de, no quiero decir que te los van a mandar a todos al psicólogo, pero que sí puede ser algo que se tenga que tratar de una manera simplemente como para los psicólogos son pláticas para que te vayas conociendo y poder detectar
que hay y que sobre todo empiece a ver estos cambios que acabas de decir en este último ejemplo. A mí me encanta eso porque sí es alto el porcentaje de personas en las empresas en donde se muestra una indiferencia, una falta de empatía o falta de actitud. Yo pudiera decir que cuando doy un curso, no sé, en un salón chico de 25 personas, yo creo que 5 personas son las que luego noto que son las que traen toda la actitud, toda la proactividad y el resto indiferencia y otras 5 detractores, o sea, de estos de que, a ver, no. Entonces, me llama mucho la atención esto que acabas de mencionar. Hay, vamos a ir cerrando porque ya ves, ya se nos fue bien rápido el tiempo, pero ¿hay algunas prácticas del día a día? Por ejemplo, si yo me noto que, oye, yo quiero ser más empática con las personas, que yo pudiera hacer en el día a día como para desarrollar mi propia empatía o mejorar mi actitud, o simplemente con el simple hecho de darme cuenta ya voy de gane, con lo cognitivo, con el parte cognitivo. Definitivamente es el primer paso, estar consciente, la parte cognitiva y el decir, ¿sabes qué? Quiero ser más empático. Sí, suelo ser muy hostil, suelo ser muy apático con las demás personas, suelo interesarme poco en lo que le pasa a las demás. Ese es el primer paso, ¿no? El primero, estar consciente. La otra es estarlo repitiendo varias veces al día, estar haciendo conciencia de esa situación. Yo, dependiendo de las situaciones, de los casos, de los síntomas, pero a muchos de mis pacientes les dejo tarea dependiendo de la problemática, ¿sabes qué? Vamos a hacer conciencia de esa problemática y vamos a hacerlo por lo menos 3 veces al día. En la mañana, a ver, ¿sabes qué? Mi meta de hoy en cuestión de empatía es, ok, voy a tratar de llegar, de ser amable, de platicar con los demás, de tener un poquito más de acercamiento. Y a mediodía, hacer una reflexión y decir, a ver, ¿cómo fue mi mañana en este propósito que tengo de ser más empático, no necesariamente más sociable, pero sí más empático, de tratar de escuchar más a la gente y bueno, y al final del día hacer una revisión nuevamente de ver cómo fue, ¿no? Cómo fue mi día en cuestión de empatía. Pero repito, esto tiene que ser, si no se hace un trabajo en equipo, un trabajo integral en la empresa, me voy a cansar de buscar ser empático, ¿sí? Y si cada vez que quiero ser empático me regresan con una cachetada, pues digo, ¿sabes qué? Ahí quédense con su empatía, ¿no? Sí. Esto tiene que ser integral y tiene que ser en todas las áreas. Ahorita que mencionabas esto, seguramente también lo has escuchado, que, oye, bueno, ok, vas a dar tu curso, tu capacitación, tu plática. Híjole, hay 2 o 3 que son muy especialitos, ¿no? Y ya los tienen etiquetados. A ver si los puedes identificar y a ver qué podemos hacer con ellos, ¿no? Ok, conócelos y tienes que revisar qué es lo que pasa con ellos. Con una plática no vamos a hacer nada con la gente, ¿no? Esto tiene que ser integral, repetitivo, consciente y trabajarlo día con día, desde arriba hasta abajo y sobre todo de arriba hacia abajo, definitivamente. ¿No? Totalmente, estás respaldando mi libro, Jorge, me estás haciendo publicidad de mi libro, hablo precisamente, ahí está en la portada, viene de arriba hacia abajo siempre y de adentro hacia afuera, es lo que manejo en el libro hablando de esta situación. Y la otra con la que me quedo también en el día de hoy con este episodio me gusta mucho porque también lo menciono dentro de mis capítulos, que viene por el escuchar, el oír, el estar hablando de ello, y esa es con la segunda práctica que me gustaría que nos quedáramos, el estar estableciendo prácticas. Me quedo con la tercer ejemplo, me encantó. Se pueden hacer diferentes tipos de dinámicas dentro de la empresa para poder hacer precisamente eso. Tienes que llevar el propósito a propósito. A ver, me voy a levantar y en la mañana al menos voy a ser amable, o en la mañana al menos voy a escuchar a mi cliente, porque ya ni lo escucho, nada más ya estoy etiquetándolo como que mi cliente es un necio y siempre ya me tiene hasta acá y todo esto. Entonces, a ver, llevar a cabo este tipo de propósitos a propósito para poderlos lograr y hacer un alto en la tarde, en la mediodía, para decir, a ver, cómo me fue en la mañana y qué es lo que sigue para el final del día. Y si lo hacemos como una dinámica corporativa, por áreas, yo creo que el resultado pudiera ser maravilloso, ¿no? Claro, claro, es buscar la manera también de cómo fomentarlo con toda la empresa. No sé,
tipo la hora del Ángelus, ¿no? Donde a las 12 se corta todo y te ponen ahí. Entonces, a lo mejor también ir estableciendo actividades o dinámicas que me recuerden, ¿sabes qué? Es la hora de reflexionar cómo nos sentimos o cómo cómo hemos estado con nuestros colaboradores, compañeros, clientes internos, externos, y cómo me estoy sintiendo yo también. Pero primero, definitivamente, cómo me estoy sintiendo yo. Si yo no me siento bien, no voy a estar bien con los demás. Exacto. A veces que les he recomendado a las empresas así como poner como en un corcho y las 3 caritas semáforo, verde, ámbar y roja, en donde los colaboradores lleguen y pongan su carita a ver cómo llegaron. Y después que la cambien o la dejen, si es cómo estás a mediodía y cómo te vas. O sea, si llegaste con carita verde y te vas con carita enojada, o todo el día estás con carita ámbar, y este tipo de dinámicas que puede hacer, que son muy divertidas, son fáciles, son visibles, y que en ese nada más preciso momento, ¿qué carita escojo para ponerle en el corcho? Ya estás haciendo una conciencia así de rápido de segundos para que pienses y hagas ese pequeñísimo alto de cómo estoy en este momento. Entonces, yo creo que dinámicas hay muchísimas, es cuestión de que las pongamos en práctica, ¿no? Ajá, claro, claro, y las ideas no las dan nuestros mismos compañeros, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos? Y nada está prohibido, ¿no? Y todo puede funcionar al final de cuentas cuando lo hacemos con la intención, ¿no? Y conscientes de. Exactamente. Excelente, Jorge. Ay, me ha encantado que estés aquí. Se nos fue el tiempo rapidísimo, pero yo creo que me quedo con bastantes aprendizajes de este episodio. Primeramente, me quedo con la empatía. Nacemos con empatía y se puede todavía desarrollar. Me encantaron mediante los 3, pues voy a decir etapas, que es primero la cognitiva, que es darnos cuenta cómo estoy reaccionando, cómo estoy. La emocional me encantó porque comentaste que no necesariamente tengo que sentir exactamente lo que está sintiendo el de adelante, el de enfrente. Si el de enfrente llora, no tengo que llorar yo. Es nada más una cuestión de alinearme hacia el sentir del de enfrente. Claro. Y después la comunicación, es cómo comunico esta parte de la empatía. Y que sería maravilloso que cada persona, cada colaborador, sin necesidad de que nos lo digan, nosotros pudiéramos conocernos y decir, déjame busco ayuda profesional, simplemente porque también no está padre todo el día andar de Grinch, ¿no? Claro, me ha tocado, he tenido la oportunidad de atender igual mucha gente y gente de puestos importantes o de RH de las empresas, y que cuando ellos viven o se dan cuenta de cómo son los síntomas del estrés, de la ansiedad, de la depresión, y se atienden, generalmente se vuelven los principales personas que me refieren a sus colaboradores, ¿no? Y me dicen, ¿sabes qué? Ve a consultar con él. Y me dicen, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que mi jefe me mandó y me dijo que valdría la pena que viniera. Pero nos falta mucha cultura, nos falta mucha psicoeducación, pues tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir haciendo la tarea de vivirlo, ¿no? Por mucho tiempo, los psiquiatras, a lo mejor todavía, y nos falta mucho, pero por mucho tiempo los psiquiatras y los psicólogos estaban pues encerrados en el consultorio esperando que llegue la gente. Sí. Tenemos que cambiar esta forma de ver las cosas y tenemos que ayudar a la gente a que entiendan lo que son los padecimientos emocionales, ¿no? Exactamente, sí. Creo que has dicho algo bien importante. Nos falta mucho, vamos avanzando también. Está padre que vamos avanzando, y creo que es muy importante buscar ayuda profesional. Por eso para mí fue muy importante invitarte a ti, entre otros invitados que estoy teniendo y voy a tener, que son personas con título en mano, profesionistas en el tema, para tener mucho cuidado con quién vamos a poner nuestra salud emocional. Entonces, muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Creo que ha sido de gran aprendizaje, y para esto son estos episodios, para traerlos de manera consciente a las personas y podamos actuar en ello. No, hombre, al contrario, Yamina, muchísimas gracias. Me encantó estar aquí platicando contigo, y pues aquí estoy con muchísimo gusto y encantado. Muchas gracias, y gracias a ti que estás acompañándonos ahorita ya en la segunda temporada de este podcast Customer Service versus Customer Experience, con la novedad que tenemos libro número 2, en donde hablo y profundizo precisamente en estos temas de cultura, empatía y muchísimo más, que estoy segura que te van a encantar. Y ya sabes que si tienes clientes, esto es para ti. Te veo pronto. Bye bye.